everyone. My name is Fabiola Taura. I'm the Regional Coordinator for GWP Central America. Welcome to this event that is part of the learning journey for innovative financing for water security through an IWRM approach. Today, we are going to learn how countries are matchmaking Vamos funding a ver for cómo water dos países están security. trabajando para equilibrar la Before seguridad we hídrica. continue with the event, I want to let you know Pero antes de eso, some quisiera in-house rules that we are going to be having. darles a ver cuáles algunos aspectos First, it's logísticos important que for you to know that en we are primer going to have English lugar and Spanish vamos a tener interpretation. They are interpretación available and en you español just have y to en click inglés. on the interpretation icon Están at the disponibles, solo bottom tienen of que your hacer screen clic and you sobre can el select the icono de language of interpretación your que está en la preference. parte de su pantalla para All escoger su participants will be muted except for the participante. designated Van a estar speakers. So incidiendo please, if you have comments or questions, por please use the los chat function that you are going also to see panelistas at the asignados. bottom of your screen. We will try to answer as many questions as we can Vamos a tratar during de the session, but responder la we mayor may not cantidad have the de time to reply them all. So please preguntas durante la those and sesión. make them during the No responderemos a todas practice, porque no and we será will try to posible, answer pero them por then. favor ténganlas en cuenta And if you have para any responderlas en difficulty otro with the momento. audio connection or any other, please contact our colleague Mario Lamban on the chat so he can help you. Now I'm Cualquier going to share with you the agenda that we have organized for today's parte event. We are técnica. starting with this Tenemos introduction, entonces aquí and la then we will have agenda an official opening by Darío Sotoabril, our executive oficial con secretary Darío of Sotoabril, GWP. We will continue learning ejecutivo from the two y country presidente de experiences from GWP. Kenya and Luego Guatemala. tendremos dos These are going to experiencias be de país, de Kenia y de Mr. Guatemala. Andrew Kenya from the Ministry of Water, Sanitation and Irrigation Andrew from Kenya, Kenya, and del Mr. Ministerio de Martin Agua, Mendes of Ministry of Sanidad e Water from Irrigación the de Kenia, Ministry of y Environment el and Natural viceministro de Resources Aguas del from Ministerio Guatemala. de Medio Ambiente y After we Agroecosistema learn about these de experiences, Guatemala. we are going to have a moderated panel discussion Tenemos también where the una country representatives discusión are moderada joined by donde Mr. Franz Holleberg from the African nos Development Bank, acompañarán Franz Franz Rojas Holber del from the Banco Africano para el Desarrollo, from Latin Franz America, Rojas CAF, and del Ms. Brooke Atwell Banco from para the el Nature Desarrollo de América Conservancy. Latina We will y continue Brooke then Atwell with the de Nature presentation of Conservancy. the SDG 6 Seguiremos idea and también community con la plan. presentación We expect all de of you to join. la comunidad And de this is going to prácticas be given by del my colleague Sandra Bergman from the ODS SDG 6. IWM support program. We'll close the event Ayudará by Sandra Mr. Joachim Harley Bruggelman from de el UNDHI Center apoyo on de Water el Supply. ODS 6. Y luego cerraremos Well, I'm con seeing in the Joaquín chat Harley that some of you are having troubles with de, the Spanish translation, so maybe my parece que colleague no can es help you with this. And we clara hope la that the traducción Spanish interpretation al issues are going to be solved. español. Esperemos que se resuelvan los aspectos Now we técnicos. would like to know a little bit of you. So I would ask you to answer some questions that you are going to find you are going to find the link. Esperamos que puedan responder the algunas chat. You can preguntas. polev.com/dwp. And the first thing we want to know about you is where are you Queremos from? So saber desde dónde nos on the country acompañan. where you are joining. Por favor, escriban del país Para los del que cual nos hablan español, lo que queremos saber es de dónde nos están acompañando hoy. Entonces les pediría si pueden, por favor, marcar el país de donde nos están acompañando. We are going to give you some minutes so you can answer. So we see that we have participants from Europe, from Central America, Mexico, United States. tenemos participantes de Europa, América Central, los Estados Unidos, algunos de África también. Entonces, tendremos una participación bastante amplia. Vamos a continuar con otra pregunta. Queremos saber cuál es su rol en la financiación de proyectos hídricos. Si son donantes, si son implementadores u otro. So we see that most of you are project developers. So we expect Vemos que muchos están desarrollando proyectos. Esperemos que sea útil la discusión de hoy.
Pero tenemos muchos participantes bien. It would be interesting to know what other means. Maybe you can write something in the chat to let Pueden us know escribir en la ventana del chat para dejarnos saber function in cuáles son las funding our funciones. projects. Maybe you are a government representative. We don't know, but okay. So we can see that most of you are project developers or. Vemos que muchos de ustedes están Thank you desarrollando for your proyectos. answers. Now we will continue Gracias por su respuesta. another question, and we would like to know, Seguimos con otra in your sesión. opinion, La pregunta, what are the key quisiéramos saber en su pregunta challenges cuáles son to los desafíos overcome clave when que hay tackling que resolver funding cuando sources tratamos for a de project. atraer o This is an fundir open-ended question, so las please fuentes feel free de financiación. to Son answer preguntas abiertas, por favor those respóndanlas answers. como sientan que So we es are getting some más flags adecuado. already. Clear outcomes is what we are going to get from these funding initiatives. ¿Qué podemos Developing a hacer clear de esto? rationale and theory of change. Respuestas, por ejemplo, desarrollar una teoría de cambio y un racional de claro. With A veces justifying tenemos problemas why it's important to justificando, invest in water, return on the investment. por ejemplo, tener Appraisal metrics, un retorno en la and inversión. preparation costs that usually También tener unos costos de preparación. must be assumed by the governments or by the organizations that are interested in preparing these proposals. Tenemos organizaciones que están interesadas en hacer estas propuestas y Infrastructure diseñar también algunos acuerdos que combinen diferentes estrategias, también datos históricos, que no hay información confiable. Esto es un gran vacío que tiene que ver con los recursos hídricos y esto queremos usar esto como parte de nuestro racional. El deseo de los donantes para que sea beneficioso financieramente hablando. ¿Y cómo podemos hacer entonces esto cuando estamos invirtiendo en el desarrollo y en la gestión de recursos hídricos? Gracias, creo que tenemos respuestas muy interesantes. Gracias por su participación y por sus comentarios. Ahora vamos a continuar con la apertura oficial del evento y daré la palabra a nuestro también ejecutivo y jefe global para el agua. Muchas gracias por esta hablar en inglés. Bienvenidos y bienvenidas en nombre de la Alianza Global para el Agua y del programa de apoyo para el ODS. Trabajando en el programa ambiental. Y hemos trabajado con nuestra organización hermana con respecto al programa de apoyo ODS. Este programa se trata de monitorear los recursos hídricos con respecto al ODS, sobre todo cuando estamos hablando de la gestión de recursos integrados, enfoque del GWP. Implementación que tiene que duplicarse para llegar a los objetivos que no se. Y uno de los puntos más importantes es que estamos retrasados. El año pasado cambiamos esta iniciativa y esta iniciativa por la increíble, porque están también por la realización en país para que estos fueran más sostenibles. Tenemos entonces esta iniciativa de emparejar
The initiative itself leverages financial and Y political in-country support for un implementation of apoyo en países well-defined country priorities that lead que to improved water management. llevan a que se How mejore does la it do gestión. it? It does it by matching Esto the lo hace local and the country defined priorities with local funding and financial resources and external donors that come from governments, donors, and funding agencies. In doing so, the matchmaking initiative contributes to the financing accelerator of the a SDG 6, financiero de called the Global Accelerator Framework. que es lo que This llamamos el initiative has been piloted in Kenya and in Guatemala, so it's good to have Kenia y initiatives en from Guatemala. Africa and Central America to compare. And this has been done since September Este 2021. caso de ambos países, We're very proud to have high-level representatives from both countries, Kenya and Guatemala, with us el orgullo today de to presentar share with a us their de experiences alto nivel and los the países lessons learned para compartir sus in doing this matchmaking initiative and this work. I want to personally congratulate both countries, the representative of both countries in this session for their efforts, and hopefully also for the failures or the learnings that they might have come across in También this process. agradecemos It will be excellent lección for us to learn as we go forward. que hemos aprendido y While por this event will focus on these two country experiences, Kenya and Guatemala, I would like to invite all of you to reflect upon the relevance of the approach that we are sobre proposing with the matchmaking el and apoyo based on the experiences from these countries and how that approach applies or could apply to your own country context. That's the only way for us to share experiences across countries and also discuss how can we together face the significant challenges of increasing funding from implementation of the water-related SDGs. I think this is also a good example of what now is very famously known as South-to-South cooperation, having esto our es lo own que yo countries, Africa, tours Latin America, Asia, con exchange these experiences y a and motivation. Precisely this experience exchange is the second stop of the learning journey of innovative financing for water security through an IWRM approach. This is organized by the SDG IWRM Community of Practice. tenemos aquí entonces la comunidad I would like to declare this y experience exchange formally a open, and I wish that all of us have a very fruitful conversation today. espero que I tengamos also una very much look forward to the inspiring experiences from Kenya and Guatemala and the Gracias. learnings from all of us in this conversation. So thank you very much for the invitation, and it's a pleasure to be here with you. La invitación. Es un honor estar aquí con ustedes. Thank you very much, Darío, for your opening remarks. And indeed, we expect that these are going to be very inspiring experiences. Seguimos teniendo comentarios de nuestros colegas que están participando en español. Voy a hablar en español en este momento. Por favor, confirmen quienes están recibiendo la traducción en inglés si pueden entender bien. Vamos entonces a continuar con la experiencia de los países. We are going to continue with the country experiences. I will De los países. floor now to Mr. Andrew Quinoa. He is Deputy Director of Water Quality Monitoring from the Ministry of Water, Sanitation and Irrigation in Que Kenya. trabaja en el Ministerio de So, Sanidad Mr. y Aguas en Quinoa, Kenia. the floor is yours, and please share us the experience that you Habla implemented in Kenya. las experiencias Matchmaking initiative. en Kenia. Thank you very much. I hope you can hear me. Yes, Gra- we can hear you. Thank you very much. So let me continue then. Muchas gracias. So we're okay. Just a minute. Okay. Let's go to the second slide, please. Yes, thank you. So here we are seeing the context of the Kenya as a country. We have 5 major water towers in the country, and they are all affected Tenemos seriously aquí by environmental degradation and que destruction. Kenia total The notable drivers are those Pares. ones that you can see there, including high population, inappropriate technologies, especially in farming,
and sustainable consumption. There are high levels of poverty, and also the adverse effects of climate change. Let's move on, please. Yes, we participated in the voluntary national review for the SDGs for the first time in 2017, and later, 2 years later in 2020. And this was our score as a country. As you can see, we scored well in enabling environment and institutional participation, but scored poorly in management and also in financing. So that was financing was 40 and the score on average was 59. So let's move to the next slide. Based on that now, the ministry and other development partners, including Global Water Partnership, UNEP, brought together Probando canal de español. ¿Se escucha ahora el canal de español? so that we could see Haciendo la prueba con la interpretación. the challenges that Kenya was facing. Perfecto, gracias. Disculpas por el inconveniente técnico. Seguimos. Entonces, en el punto número 2, tenemos que las partes interesadas se unieron para desarrollar un plan de acción. Y en ese plan de acción, una de las recomendaciones es que deberíamos desarrollar algunos mecanismos de incentivos con el sector privado y con el apoyo para IWRM. Y esto es lo que hicimos efectivamente para poder unir a los diferentes aliados, diferentes sectores, para que pudieran ver entonces cómo podíamos seguir invitando a algunos aliados en el desarrollo y también ¿qué estábamos esperando? Bueno, hacer frente a estos desafíos. Entonces, siguiendo con la siguiente diapositiva. Cuando los diferentes aliados se reunieron, desarrollábamos entonces algunos paquetes de inversión para compartir con los potenciales actores del sector privado. Y en esta reunión, elegimos entonces un área. Y ustedes saben que Kenia está dividido en 6 regiones. Entonces, escogimos un área para desarrollar el programa piloto. Y esto lo elegimos por la alta concentración de la población y por la alta demanda por recursos hídricos. También por proyectos hídricos en esta área. Esto está aumentando también la urbanización en esta área y también hay actividades agrícolas bastante intensivas. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, tratamos de estructurar unos paquetes en 4 paquetes de inversión. Esos son los que compartimos con los aliados del sector privado. Entonces, en estos paquetes que compartimos, las acciones prioritarias que se incluían ahí, todas tenían que ver con lo que se lista aquí. Queríamos restaurar los paisajes naturales que estaban degradados, también establecer las mejores prácticas de la gestión de recursos hídricos y los centros de recursos, también capacitaciones en concientización de la comunidad, también promover una colaboración de múltiples aliados y la cooperación en la gestión de la conservación y también promover el uso sostenible de la tierra y su gestión, también promoviendo la agricultura que estuviera acomodada de manera inteligente al clima y también actividades alternativas para que así pudiéramos entonces tener algunas actividades que pudieran entonces ser, digamos, amigables con respecto al medio ambiente y no fueran destructivas.
También queríamos presentar unos ecosistemas con las mejores prácticas y un esquema de premios para poder motivar las iniciativas, quizá de manera anual o bianual. Habiendo invitado entonces, invitado a estos diferentes aliados y presentándoles estos diferentes paquetes, entonces hemos invitado a diferentes aliados del sector privado, como decía, pero no necesariamente pudieron venir todos ellos. Entonces, queremos ampliar nuestra red y sugerimos que tuviéramos una segunda reunión, porque hubo algunos que sí vinieron y que también querían o queríamos compartir esto con ellos también. Digamos, queríamos ampliar, como decía, el espectro de actores y de aliados en esta zona, en particular y también con respecto a la irrigación, los programas de irrigación que tienen que ver también con asociaciones comunitarias de bosques. A nosotros involucramos a estas comunidades y también queremos que el gobierno o el ministerio sea como una especie de coordinador. Y también queríamos entonces reunir a todos los actores en el sector de IWRM para evitar que se solaparan las actividades o se duplicaran, porque vemos que en algunas partes esto se estaba sucediendo. Como gobierno queremos eliminar estas duplicaciones y el ministro entonces se ha comprometido a igualar cualquier contribución que se haga desde el sector privado. Entonces el ministerio, como decía, se ha comprometido a esto y todos los actores del sector privado, si ellos contribuyen con X número de dólares, el ministerio va a comprometer lo mismo o más. ¿Seguimos? Con estas actividades a corto plazo, mediano y largo plazo, tenemos un foco inmediato para tener entonces un éxito mucho más rápido. Y esto esperamos que atraiga más actores a futuro. Esto lo estamos haciendo como un piloto y va a atraer más actores. Antes de la implementación, debería haber un plan claro para ver cuáles son los indicadores. Y esto debería hacerse de manera bimensual. Debería también una estrategia comunitaria para asegurar que haya diseminación de la información. ¿Ustedes escuchan un eco? ¿O soy solo yo? Seguimos. Estaba en el número 8. Decía que tenemos un mecanismo en el que hay un modelo financiero que debe enseñarnos lecciones. Y la idea es que esto pueda alimentar otros programas que tengan lugar en el país, y uno de ellos es en el Tana Superior. Es una región donde tenemos un programa similar, donde hay algunos miembros presentes que dicen que debemos aprender lecciones de aquí para hacerlo de mejor manera. Y luego el equipo también debería tratar de avanzar procesos de gobernanza con otros aliados para trabajar en conjunto. Esos fueron los acuerdos con los actores y aliados del sector privado y estamos ahora en una etapa
en la que queremos volver a ellos con propuestas para poder decidir cuál va a ser el camino a seguir a futuro en conjunto. Muchas gracias. Thank you very much for sharing with us the experience from. Muchas gracias por compartir con nosotros, con nosotras, sus experiencias desde Kenia. Es muy interesante escuchar entonces cómo el gobierno está comprometido para contribuir con los fondos que van a venir del sector privado. Esperamos que esto continúe y que tengan buenos resultados a futuro con respecto a estas actividades y estas experiencias. Ahora quisiéramos seguir con el señor Martín Méndez, viceministro de Agua del Ministerio de Recursos de Medio Ambiente e Hídricos de Guatemala. Le doy la palabra para que usted nos pueda presentar la experiencia de Guatemala y tiene 10 minutos para su presentación. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es un gusto aquí poder participar con ustedes sobre la experiencia de la gestión integral del recurso hídrico en Guatemala. La siguiente presentación, por favor. Bien, nosotros vamos a compartir la experiencia sobre la iniciativa de generación de alianza para el financiamiento de la gestión del recurso hídrico y la experiencia que tuvimos aquí en Guatemala con este documento que se generó y que tuvimos la oportunidad de poder trabajar con un equipo haciendo algunas revisiones y participando en talleres. Siguiente, por favor. Guatemala, recientemente nosotros, a iniciativa del presidente de la República y con el apoyo del ministro de Ambiente y Recursos Naturales, el licenciado Mario Rojas, se impulsó la creación del Viceministerio del Agua. Es un viceministerio muy importante, ya que el sector en Guatemala está la parte de rectoría, normativa, de regulaciones, leyes, etcétera, está está repartida en varias instituciones. No tenemos un ente regulador de servicios, un ente prestador de servicios. Entonces, el Viceministerio del Agua, una de sus funciones es coordinar a todos los sectores, a todas las instituciones y poder alinear hacia los objetivos que se deben de tener en este sector para poder tener un buen manejo integrado de cuencas. Entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Bien, el documento de las acciones estratégicas para la implementación del GIR establece varias acciones que facilitan acelerar la gestión integral del recurso hídrico. Para nosotros es importante la cooperación, ya que, como mencioné, la formación del viceministerio es muy importante y poder tener alineadas todas las instituciones y poder coordinar interinstitucionalmente al sector para poder cumplir los objetivos que se tienen trazados en el sector de agua y saneamiento, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, los temas que se abordaron, pues, es la política de la gestión integral del recurso hídrico, ¿verdad? Que actualmente la tenemos ya en la fase final. La ley de aguas y sus instrumentos, pues eso, Guatemala no tiene la ley de aguas. Hay un grupo impulsor multiactor. Los mecanismos interinstitucionales de coordinación, tanto a nivel nacional como a nivel local, los consejos nacionales de cuenca y acuíferos adscritos al mar. Nosotros ahorita estamos trabajando en la conformación de mesas técnicas en todas las cuencas, con el objeto de poder también tener un plan nacional de la gestión del recurso hídrico y tener las planificaciones, las caracterizaciones y diagnósticos de cuencas. La parte de la debilidad del Sistema Nacional de Información que se tiene en recurso hídrico también, que también está muy dispersa en todas las instituciones. Se necesita también la evaluación del Programa Nacional de Obras de Regulación Hídrica, que es importantísimo implementarlo, programas de monitoreo y mejoras de calidad del agua, y sobre todo la inversión que se necesita para poder cumplir todas esas acciones estratégicas. Entonces, dentro de la planificación de estas estrategias, pues se tuvo un taller en octubre de 2017, luego un taller para proponer soluciones para hacer un diagnóstico y los retos que se tenían, luego
un taller para las soluciones en el 2019, reuniones con grupos de trabajo de febrero a mayo del 2019. Tuvimos también la oportunidad de revisar las acciones estratégicas en donde se hicieron algunas recomendaciones, donde Guatemala pues ya al haber implementado el Viceministerio del Agua, al haber impulsado y estar trabajando la política general del recurso hídrico, pues se lograron avances importantes. Y se hizo la actualización en el 2020 y luego pues por parte del Viceministerio del Agua en junio del 2021 pues se hizo la última revisión y se implementaron estas recomendaciones que nosotros impulsamos. Siguiente, por favor. Y todo esto está pues encaminado a los compromisos que tenemos internacionales, ¿verdad? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6. Entonces la iniciativa piloto es la generación de alianzas para el financiamiento de la gestión integral del recurso hídrico en Guatemala, en donde se tuvieron los siguientes resultados. La siguiente, por favor. Por la misma situación que tenemos aquí en el sector, hay muchas dificultades para financiar todas las acciones que se han priorizado. Como lo mencioné, no tenemos un ente que regule el sector de agua potable y saneamiento y que coordine estas instituciones. Es por eso que el Viceministerio del Agua está tomando este liderazgo para brindar la oportunidad de coordinar a todos los sectores que están involucrados en la gestión del agua del país, ya que aquí se incluye la cooperación tanto internacional, la privada y por qué no decirlo, también el mismo financiamiento que se tiene para los proyectos dentro del presupuesto nacional de la nación, que valga mucho decirlo, más del 50% está destinado a proyectos de agua potable y saneamiento. Sin embargo, hay muy poca capacidad de gestión en los gobiernos municipales, lo cual no permite tener carpetas de proyectos para poder aprovechar este financiamiento. Y es por eso que es importante todas estas iniciativas para fortalecer esta parte que la tenemos bastante débil y hace que la cobertura en agua potable y saneamiento pues sea muy baja desde hace muchos años. Siguiente, por favor. Entonces, el proceso de desarrollo, pues, hay acciones claves que se seleccionaron apegadas a nuestros acuerdos, ¿verdad? Sobre todo la creación del Viceministerio del Agua, el Acuerdo 73-2021 y el Acuerdo 19-2021, que es un acuerdo muy importante firmado en Consejo de Ministros, que es para la protección y conservación de cuencas. Y luego tenemos el Acuerdo Gubernativo 236-2006, que regula el cumplimiento de la normativa sobre el tratamiento de aguas residuales que deben de implementar todos los entes generadores y que está implementándose en varias etapas. Aquí se identificaron muchas oportunidades de financiamiento, se desarrolló y nos hicieron una propuesta de un financiamiento y las acciones que se deben de seleccionar e implementar. Se hicieron reuniones con la Cooperación Española, ¿verdad? Que es uno de los donantes que se identificaron. Se discutieron oportunidades de financiamiento para ciertas acciones que se seleccionaron. Tuvimos oportunidad de recibir asistencia técnica con nuestros técnicos para elaborar las fichas de trabajo que se propusieron a la cooperación. Ya están en esa gestión, ¿verdad? Donde se implementaron varias acciones para hacer sobre todo planes de manejo de cuencas. Y se le está dando seguimiento para este proceso que se tiene con AECID y con algunas empresas privadas también que están interesados en la propuesta financiera. La siguiente, por favor. Entonces los resultados fueron 9 reuniones con el equipo del Viceministerio del Agua y otras dependencias también que se involucraron del Ministerio de Ambiente que tienen que ver transversalmente con la gestión del recurso hídrico y que están en otros viceministerios del Ministerio de Ambiente como parte de la asesoría para el financiamiento. También se fortalecieron las mesas técnicas de cuencas, ¿verdad? Para la protección y conservación del recurso hídrico. Ahorita este acuerdo nos está dando un mandato de que tenemos dentro de las 38 cuencas que tenemos en Guatemala, tenemos que hacer las 38 mesas técnicas en donde podamos convocar a todos los sectores, desde el gobernador a nivel
de departamento y los alcaldes, autoridades locales, instituciones de gobierno o organizaciones no gubernamentales, la industria, agroindustria y la sociedad civil para poder hacer esta mesa técnica y poder hacer una caracterización, un diagnóstico y llegar finalmente a tener un plan de manejo de cuenca en donde estemos involucrados todos los que hacemos uso del recurso hídrico dentro de la cuenca. Es decir, es un trabajo incluyente que nos va a permitir poder tener un plan integrado de manejo de cuenca. Entonces se elaboró la propuesta de la acción en coordinación con este equipo, en donde incluye la conformación de mesa técnica, crear mecanismos para la coinversión, actividades de manejo de los recursos naturales, elaboración de guías y manuales y creación del sistema de información, que es tan importante, ¿verdad? Que no tenemos, está muy segregado el tema de información. Y sobre todo el intercambio de experiencias que se ha tenido en otro tipo de trabajo como este que se está realizando, que se realizó. Y el acercamiento con AECID como cooperante interesado en apoyar esta iniciativa, pues ya tenemos elaborado ya unos borradores, ya los tienen ellos en análisis de fichas técnicas de proyectos. Siguiente, por favor. Entonces, como Viceministerio del Agua, pues nosotros valoramos no solo esta iniciativa, sino que todas las iniciativas que vengan a fortalecer una buena alianza para hacer un buen manejo integrado del recurso hídrico y que nos permita tener una planificación tanto a corto, mediano como largo plazo. Y sobre todo identificar también aquellas fuentes de financiamiento que son muy importantes para poder lograr esa cobertura que Guatemala, pues según el censo 2018, la tiene muy baja en agua potable y saneamiento. Y aquí pues tenemos la oportunidad de preparar borradores de propuestas técnicas para apoyar estos acuerdos, tanto la creación del Viceministerio del Agua, fortalecer la institucionalidad, fortalecer los departamentos del Viceministerio que está en formación, fortalecer el acuerdo 19-2021 que es la conservación de cuencas, ¿verdad? Y el acuerdo 236 que es el tratamiento de las aguas residuales que deben de cumplir todos los entes generadores. Y esto pues permitir tener ese acercamiento tanto a nivel nacional como internacional con la iniciativa privada, con donantes para lograr ese apoyo financiero que se necesita, ya que los recursos pues si bien es cierto para poder llegar a cubrir los compromisos que tenemos con el ODS 6 va a ser muy difícil tenerlos y no solo Guatemala sino que la mayoría de países de América estamos en estas condiciones un poco adversas para poder cumplirlo, pues se deben de realizar este tipo de esfuerzos para poder ir paso a paso cumpliendo con estos compromisos que tenemos, ¿no? Tanto a nivel nacional con nuestras poblaciones como a nivel internacional. La siguiente, por favor. Entonces, los siguientes pasos, pues, realizar visitas de campo, ¿verdad? A las cuencas que nosotros donde se vaya a implementar esta iniciativa, pues estamos ahí a la orden para poder apoyar y poder incluirlos y que puedan participar en nuestras mesas técnicas y poder identificar las necesidades que se tienen ya en campo. Pues aquí habrá oportunidad de tener reuniones para presentar la propuesta de financiamiento, dando acciones prioritarias a la gestión integral del recurso hídrico y integrar a todos los cooperantes, tanto nacionales como internacionales, privados y también gubernamentales, ¿verdad? Revisión de los comentarios recibidos de la propuesta técnica, donde se tendrán que incorporar las propuestas que nosotros como ministerio hemos recomendado. Y por último, pues la presentación de la ficha técnica del proyecto a la cooperación española de parte del Ministerio de Ambiente de una forma oficial. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceministro, por compartir con nosotros esta experiencia. Thank you to the Vice Minister for sharing with us this experience. Now we are going to continue then with the moderated panel discussion. Now that we have learned about the experiences of Kenya and Guatemala, where the country representatives are going to be joined from other representatives from other organizations. And I hand over to my colleague, George Senga, Regional Coordinator from UWP East Africa. George, the floor is yours. George Senga. Fabiola, and thank you so much
And Director Quinoa for those presentations. I'm going to ask you just Gracias por las presentaciones. Voy a pedir también como seguimiento una pregunta a los representantes del país, pero también hay otra pregunta de la comunidad de donantes. Tenemos a Franz Oluba también, de la Institución Africana para el Agua, del Banco Africano para el Desarrollo, y también trabaja como ingeniero con AWF. También tenemos a Franz Rojas, del Banco para el Desarrollo de América Latina. El señor Rojas es el director del análisis técnico y de evaluación de agua y sanidad en el Banco Latinoamericano. Tenemos también a Brooke Atwell, de Nature Conservancy. Es directora asociada en TNC. Entonces, quiero seguir aquí con una rápida presentación. Tenemos presentaciones de 2 países. En primer lugar, viceministro Méndez. En su viaje sobre el emparejamiento de estas iniciativas, ¿cuál ha sido el desafío principal implementando esto? Is the translation on? ¿Escuchó usted la pregunta? Okay, Vice Minister, maybe, Viceministro Méndez, ¿escuchó usted la pregunta? so maybe Vice Minister, as we fix your sound, can I go to Andrew Quinoa from Kenya and just ask Andrew? We picked a few issues from your presentation. Señor Andrew, seguimos con usted entonces. Hay algunos puntos sobre su presentación que parece que todo parece ir yendo muy bien en Kenia, pero no tengo duda de que hay algunos desafíos. ¿Cuáles serían los principales? Muy brevemente. Andrew, adelante. Thank you. I would say the biggest challenge, I would say, El desafío principal or to convince the private sector partners tiene que ver con convencer a los actores del sector privado de que nos acompañen, de que se unan. we have actually been approaching quite a number, but Hemos estado aproximándonos a algunos de ellos, has actually been quite a challenge. But pero hacer que se unan ha sido because CAPNET muy complicado. those other organizations, because they agreed actually to attend, like now. En the first algunas organizaciones, ellos deciden reunirse con nosotros, como ahora, cuando nos unimos con UNEP, con GWP. That was good. That was great. Y eso fue, bueno, fue genial, sí, porque por parte del gobierno solo sentíamos que estábamos hablando solos con estos actores del sector privado potenciales. Because Eso era difícil, pero ahora, porque estamos haciendo en conjunto, y es por el bien de la humanidad y del país, estamos viendo ya alguna especie de luz al final del túnel. Entonces, ha sido un desafío poder convencerles a ellos y por parte del sector privado, tener que convencer a diferentes instituciones para que salgan de sus cajas, digamos, de sus diferentes áreas de especialización y poder unirse y trabajar de una manera coordinada en la que no haya duplicaciones. Esto también ha sido un desafío, pero no quisiéramos tener entonces duplicaciones y tener que se solapan los esfuerzos. Las finanzas públicas no son suficientes, nunca han sido suficientes. Hay muchas cosas que tiene que ver que tiene que hacer el gobierno. Y por eso estamos invitando a otros aliados. Ahora, parece que puedo volver al viceministro Martín Méndez. ¿Cuál ha sido entonces el desafío más grande en esta iniciativa? ¿Y cuál es la primera
lección también que ha aprendido, la más importante. Gracias. George, maybe the Vice Minister told me he's having problems with the interpretation, so I will make that question in Spanish. Sorry for this. So, Viceministro, nos gustaría saber cuál ha sido el principal reto a la hora de implementar la iniciativa en Guatemala y qué lecciones ha aprendido de la experiencia. Muchas gracias. Bien, nosotros, uno de los retos principales durante este proceso, perdón, casi, fue el de tratar de alinear las gestiones que tenemos como viceministerio del agua, ¿verdad? A las áreas de interés de la cooperación internacional ya preestablecidas. Porque muchas veces la cooperación pues tiene algunas zonas de interés a donde quieren dirigir los esfuerzos. Entonces, ese es uno de los retos principales para que esto sea un proceso integral, porque al momento pues aún nos queda realizar algunas validaciones de campo con esta información y con este documento. Y con eso pues afinar mejor la propuesta para que estemos alineados a todo nuestro plan de trabajo que tenemos como Viceministerio del Agua. Y yo creo que pues vamos en buen camino para poder ir avanzando. Muchas gracias. Muchas gracias. Thank you very much, Vice Minister Mendes. I think that's as far as Muchas gracias, Viceministro Méndez. Voy a seguir practicando mi español a futuro. Estamos buscando soluciones. Basadas en sus experiencias, ¿cuáles son las experiencias para obtener financiación? ¿Cómo se puede atraer mejor? Yes, good afternoon and good morning, everybody. Let me explain. I'm working with the water facility. It has been explained correctly. So that is not the big African Development Bank. We are a special fund giving small grants mainly for project development. And I'm mainly a water and sanitation engineer. And one of the projects that comes close to the topic that you are discussing here has been in Kenya, and it was actually also the most successful project maybe I've seen in the African Water Facility, which I managed personally. And it was a Kenya Rainwater Association implementing farm ponds for rainwater harvesting in combination with micro drip irrigation. And actually, by the end of the project, they were ready to develop they call it a $1 billion business plan, meaning that really it was ready for commercial deployment. Unfortunately, you know that association fell a bit into disarray due to a serious health problem of the man in charge. And I have not seen it recovering. This is more than 5 years ago. Hemos visto que llevamos unos 5 años esperando una recuperación y esperamos entonces compartir el informe y el plan de negocios desarrollado con la Asociación para el Agua Lluvia. Y tenemos otros elementos entonces. En Kenia sabemos que tenemos entonces un programa de granjas de 1 hectárea y sabemos que estos no es suficiente para trabajar entonces con algunas, o sea, necesita alguna infraestructura, es lo que quiero decir, para lograr el desarrollo del programa. Pero hay una combinación entonces de otras formas de almacenamiento que sean quizá diferentes y que puedan generar un poco de ingreso. Y esto se puede pagar, por ejemplo, en 1 año, se puede pagar la inversión inicial de $1,000, pero normalmente el granjero habitual no podría financiar este crédito. Tenemos entonces la gestión de recursos hídricos de las mejores que he visto en términos de proyectos de irrigación. Deberías hablar entonces con Andrew, quizá, para hacer seguimiento a este tema.
Vamos a seguir con Brooke, parece. Ahora vamos a hacer la misma pregunta a Brooke para saber un poquito más sobre su experiencia, Entonces, cómo basado en tu estos países experiencia, ¿cómo han estos países podrían de beneficiado mejor manera del financiamiento de atraer los proyectos la que fueron financiación para la planificados gestión de antes? recursos hídricos desde tu experiencia? Bueno, lo que hemos visto Bueno, hay una desde el propuesta de año 2016 que trataba de 2016 es que captar cuál es el hubo tamaño y la inversión de naturaleza de las inversiones recursos en el sector del agua. Y y esos tenemos recursos a inversión la en infraestructura infraestructura verde por unos 25 verde mil millones de dólares. Esto no es no tan es nada mal, despreciable, pero pero las inversiones esa a la NBS son mucho mejores o dan mejor resultados. Y en tales situaciones hemos visto que la gente que estaba por utilizar esos recursos pudieron también obtener oportunidades para guardar algo de ese dinero. Y hemos visto también que hay mucha gente en el mundo que está interesado en invertir todavía más dinero, más recursos a nuestros proyectos. Así que si alguien quiere entrar a ese espacio de las finanzas combinados, lo que recomiendo es que la gente o los accionistas no deberían menospreciar la acción de dar más o generar más iniciativas basadas en ¿cómo sería? Basada en los recursos que ya tenemos juntados. Hay beneficios que se pueden monetarizar después y ganar algo y también obtener resultados de alta calidad, tener resultados positivos y otros beneficios que valen menos, quizás pueden recibir los fondos del público, que va a actuar como una fuente de recursos, como sería extra, y también juntar esos recursos con lo que se llama gray investment, los que no tienen un plazo ni un proyecto definido. Y después creo que deberíamos invertir todavía más recursos en proyectos de NBS y saber cómo combinarlo todo, y también poner en marcha más proyectos. Esos beneficios que he mencionado valen mucho y nunca vamos a saber los beneficios hasta que hemos recibido los recursos y hemos combinado los recursos con la iniciativa de poner en marcha todos los proyectos y ver los resultados y experimentar los resultados. Y a veces hay proyectos que son muy pequeños, que no atraen mucha inversión, pero también valen mucho. Y hay agencias y ramas del gobierno que tienen ideas diferentes, pues acerca de nuestra experiencia. No tiene que ser una agencia del gobierno que pone algo en marcha o que desarrolle un proyecto. Los accionistas y la gente han mostrado en el pasado que es posible desarrollar cualquier proyecto en cualquier nivel de la sociedad y poder obtener resultados después. Digo eso. Y yo puedo añadir muchísimo más experiencia sobre eso. Y ahora yo quiero abrir o invitar a la gente a hacer preguntas en cuanto a lo que hemos escuchado hasta ahora. Ahora quiero saber de América Latina, el señor Franz Rojas, una pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia que han obtenido
o han tenido en Sudamérica en cuanto a los proyectos o iniciativas para atraer más inversión. Bueno, vamos a necesitar una traducción porque nosotros vamos a hablar en nuestra lengua materna. Para muchos, las finanzas y la gobernanza son dos lados de la misma moneda, porque uno necesita para implementar ajustes y modernizaciones que tienen que ver con una buena gobernanza, necesita recursos financieros, pero también las finanzas necesitan una buena gobernanza para poderlos implementar. Entonces, si no van de la mano una con otra, es muy difícil poder hacer una ampliación en el financiamiento. Finanzas, por un lado, y good governance o gobernanza. Y esto tiene que ver con varias de las cosas que hemos visto acá. Tener un ambiente favorable. Si tienes leyes totalmente desactualizadas, obsoletas, que no dan seguridad jurídica, es muy difícil poder avanzar. Entonces, viendo la presentación del viceministro Méndez, por ejemplo, tener una ley de aguas moderna, sólida, que además establezca bien los arreglos institucionales, que eso está muy ligado con el enabling environment, con este ambiente favorable. Si no tienes en la ley una política hídrica con arreglos institucionales que definan bien cuáles son las acciones y cómo crear estos organismos de cuenca que son fundamentales, o como decían en Guatemala, las mesas técnicas de cuencas, sean mesas técnicas de cuenca, consejos de cuenca, organismos de cuenca, como queramos llamarlo, pero este nivel local que incluye a todos los actores para la discusión le da obviamente elementos de legitimidad que son fundamentales para la gobernanza. No podemos construir en una visión de arriba abajo pensando que nosotros conocemos todo, sino recoger el conocimiento, las expectativas, los intereses de los diferentes actores de la cuenca. Y esa es la construcción de abajo hacia arriba que se facilita a través de estas mesas técnicas de agua o consejos de cuenca. Con ello es importante también avanzar, y creo que veía el Matching Initiative que va muy bien porque va en línea de lo que nosotros pensamos, con avanzar en la planificación y la priorización. No podemos avanzar en finanzas si no tenemos definida bien una priorización de cuáles son las obras, y ahí recojo lo que decía Brooke, de combinar estas soluciones grises con las soluciones verdes o estas nature-based solutions, soluciones basadas en la naturaleza. Porque creo que ambas son necesarias en una perspectiva de gestión de cuencas, y una combinación de ellas puede resultar muy interesante. Y solo en ese escenario, teniendo priorización de ello, teniendo buena preinversión, que también ese es un tema fundamental. Si mañana tuviéramos todos los recursos que necesitamos, nos encontramos que no hay proyectos, no hay diseños, no hay estudios de ingeniería, no hay preinversión. Entonces eso toma y pospone los ciclos de proyecto 3, 4, 5 años hasta que tengamos realmente los estudios necesarios. Entonces, si queremos avanzar, una vez que prioricemos, es importante tener la preinversión con estudios de diseño que combinen infraestructura gris con verde, o sea, pero tenerlos. Y solo en esa medida podemos pensar en un financiamiento. Y el financiamiento, obviamente, puede venir de los recursos fiscales de los gobiernos, puede venir de las multilaterales como nosotros, o puede venir de inversionistas privados a través de las modalidades que Brooke me mencionó. Hay muchos inversionistas de impacto que se llaman estos impact investors, que están muy deseosos de invertir en capital natural, pero para ello necesitan obviamente tener seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica nos vuelve a los temas de gobernanza. Y ahí, para cerrar, yo creo que los bancos multilaterales como nosotros podemos servir también como catalizadores para apalancar recursos externos de privados o de otros, y ese es el esquema de un blended finance, utilizar recursos de financiamiento al desarrollo como las multilaterales para atraer un recurso que no necesariamente es concesional y que puede ser interesante, y ahí los bancos tenemos también un rol importante que podemos jugar. Espero que la traducción en inglés haya podido ser útil. Muchas gracias. Many thanks. I think the English translation is working well. Really well taken and appreciated. I'd like to thank. Bueno, agradezco mucho la traducción al inglés. Ahora yo quiero invitar a todos la gente invitada a
Sí, quiero preguntar si tenemos algunos que... Bueno, se trabó, no terminó su frase, su discurso. Bueno, bueno, pido perdón por eso, pero veo que hay muchas preguntas interesantes. Y lo que quiero hacer ahora es ofrecer un resumen de todo lo que ya fue discutido antes. Y hay que pensar en cuanto a la inversión que viene del lado privado y también de la gente pública. ¿Cuál sería el mejor ambiente para desarrollar proyectos y cuáles son las políticas, cuáles son las normas que tenemos que seguir para llegar al punto de manejar todo de manera eficaz en cualquier país? Andrea va a tener que prender el micrófono. Bien, gracias por esa pregunta. ¿Quieres saber cuál es la escala de los proyectos que ya fueron puestos en marcha? Bien, yo veo que es el gobierno que tiene que invitar a los accionistas a comenzar a poner todo en moción y en este momento tenemos como 16 millones de dólares americanos para el proyecto, para probar, para ver si el proyecto va a seguir como fue planificado. Así que es lo que tenemos de recursos. También tuvimos que como recordar que estamos trabajando solitos, sin ayuda, y por eso tuvimos que movilizar más recursos para poder hacer más cosas, más proyectos, o aumentar el tamaño de proyectos que hacemos. Y también hubo una pregunta sobre el ambiente del trabajo, si ayuda para con los trabajos que queremos hacer, y la respuesta es sí, los tenemos. Y tenemos una ley que protege o que toma en consideración las condiciones climáticas asociado con el tema de la gestión de las aguas. Así que hay una ley que ya fue, ¿cómo sería?, introducida. Y también otras normas que pusimos en lugar o que adoptamos para poder trabajar. Y en nuestros proyectos existen proyectos donde el gobierno está trabajando con el lado privado, con los negocios. Y ahora ¿cómo sería? Ahora mismo estamos abiertos a escuchar y saber cuáles son las otras sugerencias en cuanto a seguir en frente. Bueno, Colin, no sé, ¿hay más preguntas? Yo tengo que hacer la misma pregunta al representante de Guatemala. Yo quiero saber los números exactos y los detalles en cuanto a esos proyectos. Escuchamos. Claro, sí. Hay un tema importante que tenemos nosotros como institución en el tema de la gestión del recurso hídrico, y
El primer tema creo que lo mencionó de cierta manera el viceministro ingeniero Neri Méndez, que va relacionado a la dispersión de acciones que dentro de la misma institución, entidades de gobierno realizamos, ¿verdad? Tenemos entidades enfocadas a temas de conservación, protección, restauración, en temas de ecosistemas, suelo, agua. Entonces, a la fecha sí se nos, a través del viceministerio se hacen esas gestiones para tratar de establecer justamente lo que comentan, qué montos realmente estamos invirtiendo en el tema de la gestión del recurso hídrico, ¿verdad? Porque a la fecha no tenemos esos datos definidos y establecidos de tal manera, ¿verdad? Entonces, ahí sería un tema en el cual justamente estamos haciendo esos esfuerzos de coordinación institucional para que las acciones que realicemos tengan mayor impacto a nivel local, porque muchas veces nos encontramos trabajando en un mismo lugar con diferentes cooperantes y diferentes instituciones de gobierno, ¿verdad? Entonces hay un poquito ahí de desfase en cuanto a las acciones. Entonces, a la fecha sí se nos dificultaría poder establecer justamente cuál es ese monto global o integral que estamos invirtiendo dentro de ciertas áreas de interés y que vayan con un enfoque de gestión del recurso hídrico. El otro tema creo que también mencionó un poco el viceministro, y quiero que también Franz Rojas también lo recalcó, y va relacionado con el tema el marco regulatorio, ¿verdad? Un poco. Estamos justamente tratando de impulsar el establecimiento de esa normatividad en la gestión del recurso hídrico, pero más sin embargo, que tenemos por una parte ese aspecto que estamos reforzando, sí se tiene este acuerdo, ¿verdad? Que nació a través de la presidencia en conjunto con los diferentes viceministerios del gobierno, del Estado, en tratar de tener esta normativa que impulse la conformación e integración de esos organismos de cuencas para impulsar el tema de gobernanza a nivel local. En la actualidad sí se ha tenido bastante aceptación por parte de las instituciones, por parte del tema de iniciativa privada que también ha querido integrarse. Hemos tenido ya varios talleres con cooperación internacional que también queremos hacer esfuerzos para alinear esos recursos de una mejor manera, ¿verdad? Entonces yo creo que estamos dando pasos pequeños en cuanto al tema de gobernanza, ¿verdad? Yo creo que sí nos ha facilitado bastante este acuerdo gubernativo para tratar de impulsar y promover dentro del tema local esa parte de integración que todavía nos hace falta trabajar, ¿verdad? Por ahí irían mis respuestas. Thank you very much. I think, Bueno, gracias por eso. Y ahora quiero tomar la oportunidad para agradecer a todos los que tomaron parte en esta sesión. Y invito a Sandra que nos dirige en la sesión, en la próxima sesión. Quiero agradecer a todos que asistieron a esa conversación. Esto es una parte de una jornada que ya ha llevado mucho tiempo creando comunidades y también solicitando inversiones para todos los proyectos que tienen que ver con el tema de seguridad de las aguas. Así que invito a todos a unirse con esa comunidad y también escuchar las discusiones o charlas que vamos a tener en el futuro. ¿Y qué es esa comunidad que tenemos de prácticas o de poner proyectos en moción?
lo que queremos hacer es compartir y aprender, aprender de otros y compartir nuestras experiencias. También ver qué noticias salen de todas las partes diferentes del mundo para saber cuáles son los desafíos y cómo enfrentar tales desafíos o los mismos desafíos. Hacemos esto por unirnos con nuestros colegas y creamos relaciones para poder facilitar el emprendimiento. Esta jornada comenzó en junio y ahora hay muchas charlas en línea, discusiones, cómo sería gente que se involucra en la iniciativa. Han creado eventos, conversaciones y también eventos en línea y eventos regionales también en los siguientes meses. Tenemos una reunión planificada para América Latina y eso es para seguir compartiendo la información. Así que gente como Franz Rojas y Hubert ya son gente, por ejemplo, que van a involucrarse en tales reuniones y compartir su experiencia. La idea es poder crear comunidades y conexiones entre los grupos. ¿Y cómo vamos a hacer esto? De unir la SDG 6 con eWarm Corp. Lo que vamos a hacer es colocar en el chat los 2 primeros pasos de cómo vamos a comenzar. El primer paso sería registrarse, el segundo paso sería unirse con el grupo. Y esta jornada o conferencia va a poder traducirse en muchísimos idiomas del mundo para que todos los países tengan la misma información y saber lo que está haciendo la comunidad. Y espero que haya una persona muy importante que se va a unir con nosotros. Y bueno, ahora mejor invitar a esa persona importante que es jefe de la Agencia de las Naciones Unidas de la gestión del agua. Quiero agradecer a todos los que compartieron algo en esta jornada, en esta reunión. Y bueno, en Guatemala, en Kenia, ha sido muy buenos trabajos realizándose y quiero comenzar por destacar la importancia de esa comunidad. Ya tenemos muchísimos planes de cómo vamos a introducir los recursos que tenemos a todos esos proyectos. Quizás comienzo por compartir con ustedes sobre un proyecto específico, por ejemplo, los proyectos que tienen que ver con la gestión del ecosistema, de cómo, por ejemplo, cuáles son los servicios que tales proyectos brindan a la gente. Y tenemos que saber también cómo se realiza esa integración de las estructuras diferentes. Y también es importante pensar cuál es la diferencia entre invertir entre las infraestructuras verdes y azules. Y cómo hacemos todo esto, cómo integramos todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles proyectos son una prioridad y quiénes serán los socios en tales proyectos? Y yo opino que tenemos que hacer cada caso parecer
completito, conciso, para que tengamos una idea de qué vamos a hacer y cómo. Eso ayuda a impresionar a los que les interesan invertir recursos. Y sí, los beneficios de proyectos de gestión de agua benefician todo el mundo, pero sin tener un plan concreto, una forma de seguir, sería un poco difícil. Hay muchas lecciones que aprender de todo eso y es interesante también escuchar sobre lo que ha pasado, lo que ha acontecido en el pasado, donde los proyectos necesitaban los fondos del público para ¿cómo sería? Desarrollarse. Y también hay el tema de la selva de normas, de reglas y leyes. Así que sería bueno saber en cada caso, o antes de comenzar, qué exactamente tenemos que hacer. Admito o veo que también hay oportunidades en esa convulsión para crear o comenzar una relación, una conversación con los gobiernos. Así que no estoy capaz en este momento para darles una dirección cierta o una resolución, pero digo que tenemos que tomar todo esto en cuenta. Bueno, gracias Joaquín por su relato. Y bueno, con esas palabras declaro ese encuentro cerrado. Gracias por todo y espero verles en otras reuniones.